La configuración de la Victorinox Ambassador y la Windsor son las que más duraron en el catálogo de las navajas de 74 milímetros. ¡Hola, camaradas! ¡Muy buenos días para todos! Bienvenidos al sexto video de la lista Navajas y Amigos de 65 a 75 milímetros. Tercer video de navajas de 74 milímetros, donde vamos a ver la configuración esta que tiene la Victorinox Windsor y Ambassador. Un video bastante completo y un poquito largo, así que ya mismo vamos a ver. Comenzamos por el último modelo que quedaba en catálogo. Bien, podríamos ir pegándole el cañonazo de descatalogada. Y este modelo es el 0.6503. Es 03 por tener anilla, la pinza esta, que me preguntan en el TikTok para qué sirve. Y acá tenemos el escarbadientes. Esas tres cosas denotan el 03. Y vamos a ver la configuración de esta navaja, donde la lima es exactamente una lima de una Classic de 58 milímetros. Vamos a tener una hoja grande. Y por otro lado, la tijera. La comparación con una Classic, con la Executive 81, están en el video del Executive 81, ahí la pesamos y todo lo demás. Vamos a ver otra Ambassador que nos va a mostrar Aitor. Esta es mi Ambassador, navaja de 74 milímetros, esta en concreto en Alox, azul liso, sin anilla. Esta configuración también fue llamada en algunos mercados por el nombre de Lady Victoria. La dato a mediados de los 70 hasta 1980, ya que la hoja tiene 4 rayas con la V de la misma medida. Su tijera tiene tornillo y la lima es por electroerosión. Se utilizó mucho este modelo para temas de publicidad. Esta en concreto es de una empresa que la encargó por su 50 aniversario. Es un modelo de cero, aunque no tenga anilla, propenso a rayarse en caso de uso, eso sí, pero bueno, es la versión grande de nuestra querida Classic. El tocayo Juan Manuel Borrero nos muestra la Victorinox Windsor, número identificador 0.6500.39, y el punto 39 es por eso que está remarcando las cachas de acero inoxidable con el guilloché número 9. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de guilloché. Parece publicitaria de una Chevron, podría ser eso, no estamos seguros. Y acá pueden ver esta navaja que no cambiaría el nombre. Me voy adelantando a la historia, ya que tiene este nombre desde la década del 60. Y después de este modelo que mostró el tocayo, les digo que hemos visto Ambassador en Celidor, Ambassador en Alox y la Windsor, que es en acero inoxidable. Terminamos de mostrar las navajas y la gente que solo quiere ver navaja, no deje de ponerme el like, su comentario, si quiere hacerse miembro o si quiere dejar su contribución. Ahí le dejo el PayPal. Me quiero quedar con los coleccionistas puramente que quieren saber la historia, porque ahora nos vamos a encontrar con otras nomenclaturas y otros nombres. Para entender eso, primero conozcamos un poco más en detalle su historia. Nos remontamos hasta 1952, como en el video de la Victorinox Escort, donde mostramos la patente de los muelles flotantes. Les aconsejo ver el video de la Victorinox Escort de 74 milímetros.
Como bien saben muchos, en esta época los modelos no tenían nombre, tenían número y letra. El número en este caso es 653. En la foto es P porque es de nácar, pero supongamos que sea de acero inoxidable, es ST, o la de Celidor, que es 653 CR+. Toda esta nomenclatura lo expliqué también en el video de la Victorinox Escort de 74 milímetros. Les aconsejo ver el video de la Victorinox Escort de 74 milímetros. En los años 60 sale una serie de catálogos, en realidad folletos porque eran una hoja de 2 caras, donde aparecen dos de las protagonistas. Primero, quiero hablar del Ambassador Alox. Este modelo aparecía en los años 60 como Lady Victoria. Y acá Manolito nos muestra una nueva impoluta con el celofán y el nombre. Como podemos ver, está en un estado perfecto. Por marcajes, es aproximadamente de los 50. Ahí podemos ver la hoja que tiene el marcaje de Victoria. Les voy a poner también la foto, así la vemos perfectamente. Ahí la tienen abierta. Por otro lado vamos a tener la lima más antigua, esa con las rayas horizontales. Esa es la lima más antigua. Y por el otro lado vamos a tener una tijera con una sola pata. O sea, totalmente que nos lleva a que es una navaja vintage. Entonces, por marcaje, por la tijera, por la lima, por todas estas cosas, esta la podemos llamar tranquilamente Lady Victoria. Por otro lado, ya aparecía la Windsor con ese nombre con el que quedaría para siempre, que acá no la muestra el tocayo. Hola amigos del canal de mi tocayo Juan Manuel Sosa. Ya muchos de ustedes me conocen, Juan Manuel Borrero, desde Colombia. Los que me conocen saben mi afición por las navajas de 74 milímetros. Hoy vengo a mostrarles una de mis favoritas. Esta se llama una 653 ST por sus cachas en acero. Ya después en los 70 sí tenía nombre, conocida como la Windsor. Empecemos despacio. Como todas las Windsor, no tiene argolla por sus cachas en acero, no trae pinza y palillo. Esta es bastante viejita. Lo empezamos a ver por las tijeras con su resorte negro de una sola pata. La lima también, su lima antigua de la época. Según los catálogos, esta navaja debe ser del 50 al 73 por sus marcajes de la hoja. Sin embargo, los vamos a ver acá. Por este lado, Otfrid Switzerland Stainless. Y por el otro lado, el marcaje de Victoria con la ballesta. Comenzada la década de los 70, veríamos por primera vez el nombre Ambassador en una navaja con cachas de Celidor, con escarbadiente y pinzas. Esta navaja estaba acompañada también por la Windsor. En el año 76 volvemos a encontrarnos en un catálogo con el nombre Lady Victoria para el modelo Alox en rojo, cabe decir. Y el Windsor seguiría inalterable. Y como en otras navajas de 74 milímetros a principios de la década de los 80, los canadienses usan esta configuración que acá podemos ver con un búfalo y la hoja de arce en cachas
Alox rojas, este modelo llevaría el número identificador 0.650111. Como vemos, tiene anillas. Y otra cosa que saca Canadá es su catálogo 5, que siempre tiene novedades. Y ahí vemos que la navaja esta en Alox rojo la llama Ambassador 2. En Celidor, Ambassador 1, la Windsor inalterable, y suma el modelo Consul, número identificador 0.6502.08, en imitación nácar. En el año 1988, Victorinox saca una de las mejores colecciones basados en la configuración de estos modelos, que es la Rock Knife. La Rock Knife contaba de 6 navajas, todas con cacha de granitos, de las cuales les voy a decir que son todas 0.6500 punto, y les voy dando la referencia. Punto 53, la azul Santa Cruz de Brasil. 54, el granito Andir de Suiza. Punto 55, el granito del Panteón de Italia. Punto 56, Rosa Beta de Cerdeña. 57, el Bethel White de Canadá. Y el punto 58, el marrón báltico de Rusia. Y en el año 89 se pone movido, porque en ese catálogo sale por última vez la Victorinox Windsor. También en ese catálogo vamos a ver, por primera vez, a pesar de que ya había salido antes, la navaja en cachas de nácar, pero esta vez integrada a una serie. Y algo más. Seguramente los sagas habrán notado que tenía 2 Ambassador. Una roja, que es la que mostré, y esta negra. Y dirán, una negra, ¿qué tiene de espectacular una negra? Esto, que pertenece a los box set. Vamos a ver de qué se trata eso, porque el primer box set, el número 1, consta de 5 navajas. Estas navajas, les voy diciendo de izquierda a derecha. La primera sería un abstracto rojo, negro y amarillo. La segunda, otro abstracto, amarillo, morado y gris. La tercera, el camouflage. El cuarto lo llamó Brave. Y la quinta, flamingo, o sea, flamenco. Vamos a decir que es el 0.6563.19 todo el set, y salió entre 1989 y 1997. El set 2, de la colección 2, consta también de 5 navajas, que salió entre el 89 y el 95, y el número de identificador es 0.6563.29. Y como podemos ver, la primera a la izquierda es la que tengo acá, que es el Art Deco blanco y negro. El segundo, zapato con cordones. El tercero, teclado de piano. La nave espacial y el hermoso tigre. Como les dije, este duró menos, 1989, 1995. Estos son algunos modelos que también salieron y no estaban en catálogo, y otros como el de nácar, que no les dije el número identificador, porque la de nácar tiene la particularidad de tener pinza de metal, no tiene anilla, ¿no? Es 0.6502.68. Hay variedades en cuerno de búfalo con y sin anilla. Esta de plata, que está bastante extraña porque tiene U-Bail. También tenemos las de oro. Comenzamos por la 0.6500.80, que es la satinada. Y sin duda, la más hermosa de todas, la 0.6500.88, que es de oro con tallas de diamante.
y el escudo de relieve. Una belleza. También hay que decir que en el catálogo 2003 recién podríamos ver la Victorinox Ambassador incorporando la anilla a la configuración. Hasta ahí no encontré ningún catálogo, excepto alguien que me diga que encontró uno antes, o algún comunicado, alguna cosa de esas. La Victorinox Ambassador seguiría hasta el 2021, el último catálogo que salió, porque quedó afuera, como ya sabemos, en la barrida de 2022. En la descripción del video les voy a dejar enlace a 2 sitios donde pueden descargar gratis catálogos de Victorinox. También en la descripción podrán encontrar un video donde les enseño a descubrir de qué época es su navaja según el marcaje de la hoja. Y en este video de acá van a encontrar una comparación entre la Ambassador, la Executive 81 y la Classic. Y en este video de acá pueden repasar toda la nomenclatura de las navajas vintage de los años 50 en el video de la Escort de 74 milímetros.